Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados participantes. Siendo las 6:05 de la tarde, vamos a dar por inicio a esta cuarta sesión del curso SPS Básico 25.0, versión 25.0. Muy bien, muy buenas tardes, estimada Magíster. Un saludo a la distancia. Muy buenas tardes, estimados participantes. ¿Cómo están? Ingeniero Yataco, gracias por el pase. Nos estamos reencontrando nuevamente en esta cuarta sesión de esta semana número 2 que estamos desarrollando ¿no? en este curso de SPSS básico. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. A ver, ¿se encuentran conectados ya a esta hora? A ver, está Alan, por ahí está Elizabeth, Juan Jesús y Nicolás. ¿Cómo están, estimados participantes? Sean bienvenidos nuevamente a esta cuarta sesión. Muy bien, como siempre al inicio de cada sesión hacemos un recuento de lo que hemos trabajado la sesión anterior. A ver, ¿alguien me puede comentar qué estuvimos viendo, que hemos trabajado en la sesión anterior? A ver, los escucho, los leo, a ver, algún comentario. Franklin, bienvenido. A ver, Alan, Elizabeth, Franklin, Juan Jesús, Nicolás. ¿Algún comentario? A ver, ¿qué estábamos revisando la sesión anterior? Muy bien, entonces vamos a ir recordando. A ver, Alan. Alan, adelante. Alan, te escucho. Sí, buenas tardes, Juan. Bueno, en la sesión anterior recuerdo que hemos hecho cómo ingresar los datos a la, a la SPS y vimos la estadística descriptiva, lo que de frecuencias, mediana, moda, esos análisis descriptivos es lo que hicimos en la sesión anterior. Muy bien, Alan, gracias por tu comentario. Muy bien. Efectivamente, en la sesión anterior vimos un cuestionario que se utilizó para medir el estilo de crianza en estudiantes, un cuestionario validado, ¿no? Cuyo autor es Steinberg, y este cuestionario se ha aplicado a un grupo de estudiantes de nivel secundaria, y nosotros hemos visto las preguntas que contiene este cuestionario, y según lo que marcan los encuestados, veíamos la construcción de una base de datos, ¿no? Entonces veíamos cómo es que íbamos trasladando la información de los cuestionarios, una vez que se realiza la encuesta, se aplica el cuestionario, cómo es que hacíamos el traslado de la información, ¿no? Entonces vamos diseñando una base de datos donde tenemos, como ya hemos visto, la base de datos, esta que estamos viendo aquí, vista de datos, vista de variables, ¿no? Diseñamos una base de datos, bueno, la teníamos primero en Excel, y luego la jalamos aquí al SPSS. Se puede diseñar también directamente en SPSS, y lo que tenemos que considerar es que las filas, en esta matriz de datos, las filas nos indican el número de casos o el número de sujetos encuestados, ¿no? En el ejemplo que tomamos, tenemos 20 alumnos encuestados, y en base a las preguntas que contiene este cuestionario, esta escala de Steinberg, diseñábamos la base de datos, ¿no? Y íbamos indicando el número de columnas, ¿no? La primera columna, pues, no es precisamente una variable, decíamos simplemente la primera columna. A ver, un momentito, por favor, creo que no se está observando
la base. Ya, ahora sí. A ver, decía entonces que al momento de trasladar la información del cuestionario, ¿no? La escala, en base a las respuestas que han dado los encuestados, íbamos considerando en esta matriz de datos las filas, que vienen a ser el número de sujetos, el número de casos, el número de encuestados. En nuestro ejemplo, que estamos revisando, pues tenemos 20 encuestados. Y en cuanto a las columnas, aquí esto depende de las preguntas del cuestionario, ¿no? Entonces decía la primera columna, sujeto, no es una variable, simplemente es un identificador para llevar el conteo de cuántos encuestados tenemos, ¿no? Y ya en las siguientes columnas empezamos a ver algunas variables, ¿no? Como por ejemplo, variables sociodemográficas en primer lugar, como son sexo, edad y el grado del estudiante, ¿no? Necesitamos esta información para poder caracterizar a nuestra muestra de estudios, saber cuántos encuestados tenemos del género masculino, cuántos encuestados son del género femenino. La edad de los encuestados también es importante. El grado, ¿no? Sabemos que son alumnos del nivel secundaria, pero tenemos que ver también de qué grado son, ¿no? Cuál es el grado que están usando al momento en que se les ha aplicado el instrumento. Y a partir de esta columna, que le hemos colocado como estilo -1, con algunas iniciales, estas preguntas, decíamos, corresponden ya a las preguntas, en este caso, estos nombres de las columnas, corresponden a las preguntas que aparecen ya en el cuestionario, ¿no? Veíamos entonces el número de preguntas que contiene este cuestionario, ¿no? Un poco para recordar. Aquí veíamos el número de preguntas que contiene el cuestionario, ¿no? Teníamos en las 18 primeras preguntas, teníamos alternativas del 1 al 4, ¿no? Donde recordemos que el 1 significaba muy en desacuerdo, 2 algo en desacuerdo, 3 algo de acuerdo y 4 muy de acuerdo, ¿no? Teníamos entonces que considerar una columna en la matriz, una columna para cada una de las preguntas, ¿no? En este caso tenemos, en esta primera parte, tenemos 18 preguntas, y en la base de datos que se diseña, pues vamos a ir observando que aquí vamos a encontrar, pues, ¿no? Desde estilo 1 hasta, por acá teníamos estilo 18, ¿no? Entonces, por aquí teníamos que colocar, ¿no? Las primeras 18 columnas, ¿no? Para poder vaciar la información de las preguntas, de las primeras 18 preguntas que tiene este cuestionario, ¿no? Entonces, hasta ahí, las alternativas que tenemos en el instrumento van del 1 al 4, ¿no? Por ello es que la respuesta de los encuestados va a ser del 1 hasta el 4. Bien, entonces, cuando observamos nosotros en la matriz de datos, observamos las respuestas, vamos a ver que desde la columna que está como estilo 1 hasta la columna que está como estilo -18, vamos a ver que entre las respuestas hay números que van del 1 hasta el 4. Y en las preguntas 19 y 20, ¿no? Tenemos algunas respuestas, como por ejemplo el número o el valor 7, ¿no? El valor 6. Y es que como vimos en el instrumento, en el cuestionario que se está utilizando, en este caso, en la pregunta número 19 y la pregunta número 20, aquí vemos, ¿no? Que en el instrumento, pues estas preguntas 19 y 20 tienen alternativas que van desde el 1 hasta el 7, ¿no? Donde, aquí para recordar, la respuesta 1 o el valor 1 en este caso significa pues
La respuesta tan tarde como yo decida, ¿no? A esta pregunta. La respuesta 2, o el valor 2 significa pues el horario de 11 de la noche a más. El valor 3 de 10 a 10:59 de la noche. El valor 4 de 9 a 9:59 de la noche. El valor 5 de 8 a 8:59 p.m. El valor 6 de antes de las 8 p.m. y el valor 7, la respuesta no estoy permitido, ¿no? Entonces, en estas preguntas 19 y 20, vemos que las alternativas no van del 1 al 4, sino que van del 1 hasta el 7, ¿no? Entonces, aquí, en estas preguntas, hay algunos estudiantes que han marcado, ¿no? El número 7, que ya sabemos significa la respuesta. En el caso del número 7, significa pues que para la pregunta 19, su respuesta ha sido no estoy permitido, ¿no? Bien, y las mismas alternativas tenemos en la pregunta número 20, ¿no? Estas preguntas tienen las mismas alternativas, ¿no? Del 1 al 7, donde ya hemos visto ¿no? lo que significa cada uno de estos valores, ¿no? La respuesta que está indicando. Y luego tenemos por aquí las siguientes columnas de esta matriz, de esta base de datos, ¿no? Una columna que está pues como estilo-21A, estilo-21B, estilo-21C, ¿no? Estas preguntas corresponden en el cuestionario, como vemos aquí, ¿no? Estas preguntas corresponden ¿no? a esta parte del cuestionario donde las alternativas van de 1 hasta 3, ¿no? Donde 1 significa no tratan, 2 significa tratan poco, y el valor 3, la respuesta, tratan bastante, ¿no? Entonces, en estas preguntas, 21A, 21B y 21C, si el estudiante marca el valor 2, significa que su respuesta a esta pregunta es tratan un poco, ¿no? Y así. Entonces, en estas preguntas, 21A, 21B y 21C, las alternativas van de 1 a 3, ¿no? Entonces, vemos aquí que entre las respuestas que han dado los encuestados a estas preguntas, 21A, 21B y 21C, vemos que los valores que encontramos en las respuestas son valores que van de 1 hasta 3, ¿no? Entonces, aquí tenemos las respuestas, ¿no? Según las fichas, según las encuestas, ¿no? Según lo que han respondido los encuestados, y ¿no? esa es la información que se traslada a estas celdas. Y en las preguntas 22A, 22B y 22C, vemos aquí en la ficha, ¿no? del cuestionario que en estas preguntas 22A, 22B y 22C, las alternativas son 1, 2 y 3, pero aquí el valor 1 significa la respuesta, no saben. El valor 2, la respuesta saben un poco, y el valor 3, la respuesta saben bastante, ¿no? Entonces, en estas preguntas, 22A, 22B y 22C, las respuestas, ¿no? que podemos encontrar una vez que vaciamos la información de las encuestas, van a ser pues respuestas del 1 al 3, ¿no? Algunos marcarán el valor 1, otros marcarán el 3, otros marcarán el valor 2, ¿no? Entonces, cuando vemos la matriz de datos, vemos aquí que por aquí tenemos respuestas, ¿no? Algunos aquí respondieron o marcaron el valor 3, aquí en esta pregunta, algunos marcaron el valor 2, el 3, por acá también vemos el 1, ¿no? En esta columna vemos también 3, 2, 1, ¿no? Entre las respuestas. Entonces,
quien marcó en estas preguntas, 22A, 22B y 22C, quien ha marcado el valor 3 significa pues que su respuesta a esta pregunta, por ejemplo la pregunta 22C, quien marcó el valor 3, ¿no? En la pregunta 22C, donde esta pregunta es, ¿qué tanto tus padres realmente saben dónde estás? Mayormente en las tardes después del colegio, ¿no? Y si alguien por ahí, si algún encuestado ha marcado el número 3, significa que su respuesta a esta pregunta es que sus padres saben bastante, ¿no? Porque el valor 3 representa esta respuesta, ¿no? Para esa pregunta, representa la respuesta saben bastante, ¿no? El valor 2 saben un poco y el valor 3 y el valor 1 no saben, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que contiene esta ficha, que tiene este cuestionario, ¿no? Esta escala, y una vez que se aplica este instrumento, ¿no? Esta ficha, en este caso ya se aplicó a un grupo de estudiantes, y en base a las respuestas que han dado los alumnos a estas preguntas que están en la escala, es que tenemos nosotros esta información aquí en esta matriz de datos, ¿no? Entonces decíamos, una vez que tenemos ya la información, podemos empezar a realizar nuestro análisis, ¿no? Entonces, cuando nos dan una base de datos, como esta, por ejemplo, que tenemos aquí, de una muestra de tamaño 20, nosotros tenemos que describir un poco la información que está en esta base de datos para poder entender, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta matriz, ¿no? ¿A qué corresponden estos números, estos valores que estamos viendo en estas celdas, ¿no? Aquí vemos números en estas celdas, ¿no? Pero si nosotros por aquí presionamos, ¿no? En esta letra, en esta letra A, damos un clic, vamos a observar las respuestas, ¿no? Ya no vemos precisamente los números en el caso de las variables categóricas, perdón, sino que lo que vemos aquí ahora son las respuestas, ¿no? Lo que está en este caso dando a entender cada uno de los números, ¿no? 1 al 4, en otros casos hemos visto números del 1 al 7, ¿no? En otras preguntas vemos en las respuestas números del 1 al 3, ¿no? En esta ficha, en este cuestionario. Entonces es importante, como decía, que cuando nosotros compartimos una base de datos, podamos primero analizar un poco esta información que tenemos en esta matriz para poder entender un poco de qué trata ¿no? esta base, qué información es la que contiene, qué variables se han medido, ¿no? Y para qué se están midiendo de repente estas variables, para qué se están haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere determinar? Muy bien, entonces ahí hemos visto el instrumento y cómo así es que una vez que se aplica el instrumento, pues llegamos finalmente a tener las respuestas de los encuestados, las fichas, las encuestas, y utilizamos esa información, la trasladamos ¿no? a esta matriz de datos. Bien, aquí entonces podemos observar las variables en esta matriz de datos. Tenemos las variables sociodemográficas, ¿no? Mencionamos el sexo, la edad, el grado, ¿no? Y tenemos las preguntas del cuestionario. Estas preguntas que tiene el cuestionario que hemos visto, tenemos las primeras 18 preguntas con
alternativas de 1 al 4, luego tenemos la pregunta 19 y pregunta 20, cuyas alternativas van del 1 al 7, ¿no? Ahí ahí tenemos 20 preguntas. Luego tenemos las preguntas 21A, 21B, 21C, y la 22A, 22B y 22C, ¿no? Entonces tenemos, en esta escala, hemos diseñado 26 columnas, ¿no? Para poder vaciar la información o las respuestas a estas preguntas, ¿no? Las respuestas de todos los encuestados. Entonces, como ya tenemos esta información, ¿no? Nosotros aquí, si supongamos que la información la tengo en un archivo en Excel, como lo vimos, ¿no? Se les pasó la data en Excel, nosotros lo trasladamos, lo importamos, el archivo, al SPSS, ¿no? Y lo que hicimos luego fue definir las variables, ¿no? Fue un poco acomodar nuestra base de datos importada de Excel, ¿no? Acomodar un poco en vista de variables, ¿no? Que fue lo que vimos también, ¿no? Para esta base de datos, en vista de variables, fuimos colocando los valores, ¿no? Si bien es cierto, en la data en Excel, esta base, la tenemos, las respuestas, ¿no? A estas preguntas del cuestionario, pues todos son números, ¿no? Entonces, luego esta información, esta data la trasladamos, la importamos al SPSS, y lo siguiente que hicimos fue empezar a definir las variables, ¿no? Y para ello fuimos a vista de variables, ¿no? Y vamos ingresando aquí los valores, ¿no? De estas variables, empezando por el sexo, ¿no? Donde decíamos, en este caso, aquí en el caso del sexo, los valores van a ser 0 femenino y 1 masculino, ¿no? Entonces ingresamos esos valores, ¿no? Luego dimos por ahí clic en añadir y luego aceptar. En el caso de edad, que es una variable numérica, una variable cuantitativa, no es necesario que yo ingrese valores, ¿no? En este caso, para la variable edad. En el caso de la variable grado, decíamos grado es una variable cualitativa, ¿no? En este caso, aquí los valores que vamos a ingresar en grado son 1 para primero, 2 para segundo, 3 para tercero, 4 cuarto y 5 quinto, ¿no? Ingresamos estos valores y le dimos clic en aceptar. Y en el caso de las demás preguntas, que ya no son preguntas sociodemográficas, sino que son preguntas de la escala de Steinberg, en ese caso sí tenemos que ver cuáles son los valores, ¿no? En este caso, para cada una de las preguntas, ¿no? En el caso de la pregunta 1 hasta la pregunta 18, tenemos alternativas de 1 hasta 4, ¿no? El alumno puede marcar el 1, puede marcar el 2, el 3 o el 4, ¿no? Pero según la escala, veíamos qué cosa representa el 1, ¿no? O el 1, qué respuesta es a la pregunta que se está formulando, ¿no? Entonces, el 1, según la escala, ¿no? Indica pues que significa la respuesta muy en desacuerdo, ¿no? El valor 2 representa la respuesta a algo en desacuerdo. El 3, algo de acuerdo, y el valor 4 es la respuesta muy de acuerdo, ¿no? Para la pregunta que se está haciendo. Entonces, según la escala de Steinberg, que es la que estamos utilizando para poder tener esta información, que es la que se ha aplicado, ¿no? A un grupo de alumnos. Entonces, según la escala, los valores, ¿no? En este caso, para estas respuestas, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son 1 muy en desacuerdo, 2 algo en desacuerdo, 3 algo de acuerdo y 4 muy de acuerdo, ¿no? Entonces, así como indica la escala, nosotros los hemos ingresado aquí, ¿no? Luego dimos clic en aceptar. Y en la escala vemos que
en las 18 primeras preguntas, las alternativas van de 1 al 4, ¿no? Y representan lo mismo, ¿no? Representan las mismas respuestas, ¿no? Entonces dijimos, dado que en la pregunta 1 hasta la pregunta 18, ¿no? Desde la pregunta 1 hasta la pregunta 18, tienen las mismas alternativas de 1 hasta 4 y representan las mismas respuestas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue copiar y pegar, ¿no? Copiar los valores de la pregunta 1, copiarlos para la pregunta 2, para la pregunta 3, y fuimos, ¿no? Haciendo un copy y pega hasta la pregunta número 18. En las preguntas 19 y 20, ¿no? Aquí, según la escala, ya las alternativas van de 1 hasta 7, ¿no? Ya no de 1 a 4, sino que va de 1 hasta 7, ¿no? Y el 1, pues ya no tiene el mismo valor, ¿no? Es decir, no representa la misma respuesta, ¿no? Que en las preguntas anteriores, ¿no? Entonces, según la escala, ¿no? Según la escala indica que el valor 1 representa la respuesta tan tarde como yo decida, el valor 2, la respuesta de 11 p.m. a más, el valor 3 de 10 a 10:59, el valor 4 de 9 a 9:59, el 5 de 8 a 8:59, el 6 antes de las 8 y el 7 no estoy permitido, ¿no? Entonces, estas respuestas, ¿no? Para estos números, ¿no? O las alternativas que tienen estas preguntas en la escala, pues tienen estos valores, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos ingresado, pues, estas respuestas en base a lo que indica la escala, ¿no? Entonces, vemos en la escala que en las preguntas 19 y 20 tenemos las mismas alternativas, ¿no? Las mismas respuestas, ¿no? El 1 representa la misma respuesta para ambas preguntas, 19 y 20, ¿no? El 2 tiene la misma respuesta para ambas preguntas, ¿no? Entonces, una vez que ingresamos los valores en la pregunta 19, pues copiamos y pegamos estos valores también para la pregunta 20. En la pregunta 21A, 21B y 21C, tenemos como alternativas, ¿no? Del 1 al 3, ¿no? Es decir, en estas preguntas, 21A, 21B y 21C, el alumno podía marcar el valor 1, el valor 2 o el valor 3, ¿no? Donde el valor 1, según la escala, no significa la respuesta, según la escala, el valor 1 significa la respuesta no tratan, ¿no? El valor 2 significa tratan poco y el valor 3 tratan bastante, ¿no? Esto según la escala. Entonces, aquí en valores definimos ello, ¿no? Ingresamos estas respuestas con su valor, ¿no? Valor 1, etiqueta no tratan, valor 2, etiqueta tratan poco, el valor 3 y la etiqueta tratan bastante, ¿no? Lo añadimos y luego aceptamos. Y estas preguntas, 21A, 21B y 21C, tienen las mismas alternativas, así que una vez que ingresamos en la pregunta 21A, pues luego hacemos un copy-pega ¿no? de los valores para la pregunta 21B y la pregunta 21C. Y en el caso de las preguntas 22A, 22B y 22C, según la escala, las alternativas van de 1 a 3, ¿no? Es decir, en estas preguntas, el estudiante ¿no? Puede marcar el 1, el 2 o el 3, pero en este caso el 1 no representa precisamente lo mismo que teníamos en la pregunta 21A, ¿no? Aquí hay una variación, ¿no? En el caso del 1, en esta pregunta 22A, significa la respuesta no saben, el 2, la respuesta saben poco, y el 3 saben mucho, ¿no? Entonces, así como indica la escala, nosotros ingresamos la etiqueta y su valor, ¿no? Entonces, valor 1, etiqueta no saben. Valor 2, etiqueta saben poco, y valor 3, saben mucho.
¿no? Ingresamos, aceptamos, ¿no? Y vamos a tener entonces ya los valores para esta pregunta 22A según la escala. Luego, en las preguntas 22B y 22C, vemos en la escala que tienen las mismas alternativas, ¿no? Y estas alternativas representan lo mismo, ¿no? En estas tres últimas preguntas. Entonces, lo que hicimos fue también copiar y pegar, ¿no? Entonces, ingresamos los valores en la pregunta 22A y luego hicimos un copiar y pegar para las preguntas 22B y 22. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra base de datos, ¿no? Diseñada, ¿no? En la sesión anterior importamos la base de datos del Excel al SPSS y una vez que teníamos la base en el programa, en SPSS, lo que hicimos fue ese trabajo, ¿no? Que acabamos de comentar, ¿no? Estamos haciendo un recuento de lo que trabajamos en la sesión anterior, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, ya tenemos nuestra base de datos diseñada y podemos entonces comenzar a realizar lo primero, ¿no? El análisis descriptivo, ¿no? Hay que recordar también que cuando hacemos el análisis a los datos, ¿no? A la información que tenemos, nosotros vamos a analizar o vamos a trabajar con los valores de las variables que se han medido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la matriz de datos podemos observar una variable que es el sexo, ¿no? O género. Podemos observar otra variable que es edad, otra variable que es grado, ¿no? Grado del estudiante. Y las preguntas desde la pregunta 1 hasta la pregunta 22C, ¿no? Estilo guión 22C, que son preguntas de la escala, ¿no? Preguntas del cuestionario para medir estilo de crianza, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a comenzar a trabajar con esta información, a realizar el análisis descriptivo, ¿no? Y es importante también aquí mencionar los tipos de análisis, ¿no? Cuando hablamos de tipos de análisis, tenemos el análisis univariado, el análisis bivariado, ¿no? Y también recordar el análisis multivariado, ¿no? El análisis univariado es el que realizamos variable por variable, ¿no? Por ejemplo, yo voy a empezar mi análisis univariado con la variable sexo, ¿no? Entonces solamente voy a trabajar con esta variable sexo y voy a empezar a generar cuadros estadísticos, ¿no? Y lo que me muestre el programa, el cuadro estadístico, ya sea la tabla, ya sea el gráfico, yo tengo que hacer un comentario, ¿no? Un comentario de lo que me está mostrando, lo que me está dando a entender ese cuadro, esa tabla, ¿no? La información que me está mostrando, ¿no? En base a los datos que estoy utilizando, ¿no? ¿Qué es lo que me está mostrando este cuadro, esta tabla, ¿no? Este gráfico? Entonces, hacer un comentario de ese cuadro estadístico, ¿no? Ya sea una tabla, ya sea un gráfico, hacer un comentario breve. Otra variable que tenemos aquí es la variable edad, ¿no? También podemos realizar el análisis descriptivo para esta variable edad, ¿no? Otra variable que tenemos es el grado, ¿no? El grado. Podemos también realizar el análisis descriptivo para esta variable grado, ¿no? Decíamos también, la clase anterior, recordábamos los tipos de variable, ¿no? Nosotros sabemos que las variables se clasifican según su naturaleza, ¿no? Según su naturaleza
se clasifican ¿no? como variables cuantitativas y variables cualitativas. Hay que recordar también que dentro de las variables, de la clasificación de las variables cualitativas, cuantitativas, en el caso de las cuantitativas, por ejemplo, encontramos las cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, ¿no? Por acá tenemos en esta parte del archivo, ¿no? Un poco para recordar la clasificación de las variables, ¿no? Según su naturaleza, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las variables cualitativas que nosotros ya sabemos identificar cuando una variable es cualitativa, ¿no? Sabemos que esta variable, su resultado se expresa mediante una cualidad, mediante una característica, ¿no? En el caso del género, profesión, el grado de instrucción, lugar de procedencia, ¿no? Son variables cualitativas, ¿no? O variables categóricas. En el SPSS vamos a encontrar, ¿no? Para estas variables tenemos los tipos cadena, por ejemplo, el tipo nominal y tipo ordinal, ¿no? Otro tipo de variables, también aquí que hay que recordar, ¿no? Según su naturaleza, la clasificación de la variable según su naturaleza, son las variables cuantitativas, ¿no? Sabemos que una variable cuantitativa es aquella cuyo resultado se expresa mediante un número, una cantidad, ¿no? Pero también hay que recordar que dentro de estas variables cuantitativas encontramos las variables cuantitativas continuas y las discretas, ¿no? Tenemos entonces una variable cuantitativa discreta, una variable cuantitativa continua, ¿no? Se dice que las variables cuantitativas continuas o numéricas continuas pueden adoptar cualquier valor numérico dentro de sus posibles valores, ¿no? Entonces, generalmente son variables que se trabajan con decimales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del peso, en el caso de la talla, ¿no? El valor de colesterol, por ejemplo. Y en el caso de las variables discretas, estas variables son numéricas, ¿no? Pero como vemos acá, sus valores son siempre números enteros, ¿no? Por ejemplo, la variable número de hijos, número de accidentes de tránsito, ¿no? Número de infracciones cometidas por un conductor, etcétera, ¿no? Son variables cuantitativas o numéricas discretas, ¿no? Entonces, para las variables cuantitativas tenemos también esta clasificación, ¿no? Tenemos aquí las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Entonces, según el tipo de variable, ¿no? Se recomienda realizar el análisis, ¿no? El análisis descriptivo. Decíamos, ¿no? En una de las sesiones que el SPSS nos ofrece, pues, las opciones para que nosotros podamos generar gráficos, generar cuadros, tablas, ¿no? Tablas con medidas descriptivas, ¿no? Pero decíamos que hay que saber en qué momento o cuándo solicitarle al programa que nos genere ciertas medidas descriptivas, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta, al momento de que yo haga el análisis, tener en cuenta qué es lo que voy a solicitarle al programa dependiendo del tipo de variable que estoy utilizando, ¿no? Entonces, ahí las variables categóricas, por ejemplo, a pesar de que nosotros para poder vaciar la información le damos un valor, ¿no? Y una etiqueta, ¿no? El valor 1, el valor 0, ¿no? Por ejemplo, en el caso del género,
que yo calcule o que yo le pida al programa que me genere, por ejemplo, para el género, sabiendo que es una variable cualitativa, que le pida que calcule una media, de repente un promedio, ¿no? Que calcule una varianza, una desviación estándar, sería algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos, para la interpretación no va a tener sentido, ¿no? En ese caso, porque esta variable, según su naturaleza, no es una variable numérica, ¿no? Sino que es una variable cualitativa, ¿no? Entonces, lo que yo sí podría generar para esta variable es un gráfico, ¿no? Un gráfico adecuado. Podría generar una tabla, ¿no? Una tabla de frecuencias. Podría calcular de repente la moda, ¿no? Para ver si entre los encuestados tengo más varones o más mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el género más frecuente entre los encuestados, ¿no? Podría yo hacer de repente, pues, solicitar al programa que me calcule estas medidas, ¿no? Entonces, al momento de hacer el análisis a los datos, tenemos que tener en cuenta, repito, el tipo de variable, ¿no? El tipo de variable que estamos analizando, ¿no? Para poder solicitar en base a ello que el SPSS pues realice, ¿no? Algún tipo de análisis, ¿no? Y nos calcule pues algunas medidas. En los cuadros estadísticos que podemos generar, tenemos, vamos a encontrar las tablas de frecuencias, ¿no? En el caso de las variables categóricas, ¿no? Variables categóricas, también para variables numéricas, podemos generar tablas de frecuencias. En cuanto a los gráficos, tenemos principalmente ¿no? Gráficos circular, tenemos gráfico de barras, el histograma, ¿no? En el caso del histograma, por ejemplo, este se recomienda utilizar generalmente cuando tenemos una variable cuantitativa continua, ¿no? Una variable numérica continua, ¿no? Generalmente en esos casos se recomienda generar este gráfico, ¿no? Que es un gráfico de barras contiguas, ¿no? O barras pegadas, como vemos aquí en la imagen. Una vez que se genera el gráfico, el SPSS ofrece algunas opciones para que nosotros podamos ¿no? colocar el título del gráfico, ¿no? Acomodar un poco el gráfico, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en esta parte, una descripción. Otro de los gráficos que tenemos para generar en SPSS es el gráfico de barras, ¿no? Donde nos ofrece la opción de poder generar un gráfico de barras simple, un gráfico de barras agrupado, ¿no? Un gráfico de barras apilado. Estos gráficos, por ejemplo, el gráfico de barras, se genera en el plano cartesiano, ¿no? En el eje X vamos a observar en el gráfico, vamos a observar las categorías de la variable, donde la variable puede ser una variable cualitativa, o puede ser una variable numérica discreta, ¿no? La variable con la que yo trabaje para generar este tipo de gráfico. Y en el eje vertical o eje Y, vamos a observar los valores de las frecuencias, ya sea las frecuencias absolutas, simples o las frecuencias relativas en porcentajes. Y la altura de la barra, como luego vamos a observar, la altura de la barra va a indicar, en este caso, la frecuencia de cada categoría de la variable, ¿no? Entre otros gráficos que tenemos aquí, ¿no? Está también el diagrama de Pareto, que es un tipo especial de gráfico de barras, que se usa con variables categóricas puras, ¿no?
tiene las barras ordenadas en forma decreciente según la frecuencia de cada categoría. También nos ofrece la opción de poder generar gráficos de líneas, ¿no? Donde este gráfico tiene una utilidad similar al gráfico de barras. Tenemos las opciones para poder generar un gráfico de líneas con diagrama simple, múltiple, líneas verticales. El diagrama de sectores también lo tenemos aquí entre las opciones del SPSS. Diagrama de sectores, o también conocido como diagrama de pastel. Este tipo de gráfico se recomienda utilizar para variables cualitativas o variables numéricas discretas. Este gráfico se presenta como un sector, en este caso como una torta, donde cada categoría va a estar representada por una porción de la torta, ¿no? O un sector. En el gráfico lo vamos a observar con diferente color, ¿no? Cada color representa una categoría de la variable. Lo vamos a ver luego. Muy bien, vamos a ir entonces, una vez que ya hemos analizado la información y hemos visto también un poco de información sobre el análisis descriptivo, un poco de información teórica, ¿no? Sobre el análisis descriptivo, sobre los cuadros estadísticos que podemos generar, en base al tipo de variable que tenemos, vamos a ir generando estos cuadros estadísticos. Entonces vamos a empezar ahora a explorar nuestra base de datos. Ya tenemos una idea de la información que tiene esta base de datos y entender un poco los datos que están aquí en esta matriz nos va a servir para poder hacer la interpretación o los comentarios de los cuadros estadísticos que vamos a ir generando, ¿no? Entonces, repito, entender un poco la información que tenemos en esta matriz de datos nos va a servir para hacer los comentarios de los cuadros estadísticos. Bien, entonces vamos a empezar a explorar nuestra base de datos. Vamos a ver qué encontramos, qué resultados vamos a ir encontrando, ¿no? Según el análisis descriptivo. Hace un momento mencioné que el análisis de datos puede ser univariado, puede ser bivariado o multivariado, ¿no? El análisis univariado es el que realizamos variable por variable. El análisis bivariado es cuando hacemos ya, digamos, un cruce, ¿no? De dos variables. Generalmente, por ejemplo, cuando se hace un análisis de correlación, ¿no? Si yo voy a hacer un análisis de correlación, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí tengo dos variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si estas variables se relacionan o no, por ejemplo, ¿no? ¿Están relacionadas o no? ¿Cuál es el grado de relación que pueden tener estas variables, ¿no? El tipo de relación que puede haber entre dos variables, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos un análisis bivariado, ¿no? Que estamos utilizando dos variables. Y en el caso del análisis multivariado, bueno, allí vamos a tener ya como mínimo tres variables, ¿no? Tres a más variables. Y entonces, en ese caso, ya ese análisis sería pues un análisis multivariado, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un análisis de regresión múltiple, ¿no? En un análisis de regresión múltiple tenemos como mínimo tres variables, ¿no? Una variable dependiente,
y podemos tener dos o más variables independientes. Disculpen un momentito, por favor. Bien, entonces estaba haciendo un comentario sobre los tipos de análisis, ¿no? El univariado, el bivariado y el análisis multivariado, ¿no? Entonces, en el caso del análisis multivariado, decía, tenemos como mínimo 3 variables, ¿no? 3 variables a más, ya es un análisis multivariado. Por ejemplo, la regresión múltiple mencionaba, ¿no? La regresión lineal múltiple, la regresión logística, ¿no? Donde se trabaja con 3 variables como mínimo, ¿no? Aunque en su mayoría van a haber más variables. Bien, vamos entonces a iniciar el análisis descriptivo, ¿no? En este caso, el análisis, vamos a iniciar aquí el análisis univariado, y vamos a empezar con la variable sexo. A ver, vamos a empezar con la variable sexo. Aquí tenemos los valores de la variable sexo. En el análisis descriptivo de esta variable, vamos a poder observar, por ejemplo, ¿no? Entre los encuestados, ¿cuántos son varones, cuántos son mujeres? ¿No? Entonces yo quiero ver cuántos son varones, cuántos son mujeres, ¿no? Para ello voy a observar la frecuencia, ¿no? La frecuencia del género masculino y la frecuencia del género femenino. Esa frecuencia la voy a observar yo mediante una tabla de frecuencias. Quiero saber qué porcentaje de varones tengo en la muestra de estudio, ¿no? ¿Qué porcentaje de mujeres tengo en mi muestra de estudio, ¿no? La muestra tiene una mayor representatividad de alumnos varones o de alumnos del género femenino, ¿no? Entonces, eso lo voy a poder observar a través de la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ahí voy a generar una tabla de frecuencias, por ejemplo. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestra exploración de esta base de datos con un análisis univariado, ¿no? Para ello nos vamos al menú analizar, ¿no? Recordemos que aquí en el menú analizar es donde tenemos las herramientas para poder realizar el análisis descriptivo de los datos y también el análisis inferencial, ¿no? Entonces aquí en analizar vamos a entrar primero a la opción de frecuencias de estadísticos descriptivos, ¿no? En frecuencias, en estadísticos descriptivos, vamos allí a dar un clic y vamos a indicar en este casillero la variable con la que queremos trabajar este primer análisis, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar con la variable género o sexo. La estamos trasladando a este casillero. Y acá tenemos activada la opción que dice mostrar tablas de frecuencia, ¿no? Entonces aquí, para esta variable género, nos va a mostrar también el SPSS una tabla de frecuencias. Ahí vamos a poder observar cuántos de los encuestados son varones, cuántos de los encuestados son mujeres, cuántos encuestados tenemos en total, ¿no? También nos va a mostrar por ahí si hay valores perdidos o no en esta variable, ¿no? Si hay alguna casilla en blanco, que por ahí nos hemos olvidado de ingresar su valor, ¿no? Tenemos luego la opción de estadísticos, y habíamos hecho un comentario en la clase anterior, ¿no? En la parte teórica, en el PPT, veíamos que nos ofrece esta opción, ¿no? De estadísticos, de esta pestaña de frecuencias, ¿no? Entonces aquí en estadísticos tenemos las medidas de tendencia central, como son media, mediana y moda, los valores, en este caso las medidas de posición, aquí encontramos los percentiles,
percentiles, encontramos medidas de dispersión y medidas de asimetría, ¿no? Asimetría, medidas de forma, ¿no? Como asimetría y kurtosis. Decíamos que dado que la variable, en este caso sexo, es una variable categórica, ¿no? Entonces, no tiene sentido que yo calcule, por ejemplo, en medidas de dispersión, ¿no? Que calcule de repente por ahí los percentiles, ¿no? Las medidas de tendencia central. La que podría calcular en este caso podría ser la moda. A ver, vamos a desactivar mediana y vamos a dejar solamente moda. La moda nos va a permitir saber entre los encuestados qué tenemos, es decir, la mayoría de encuestados son varones o son mujeres, ¿no? ¿Cuál es el género que más se repite entre los encuestados, ¿no? ¿Se repite más el género masculino o el género femenino, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos más en nuestra muestra de estudio, ¿no? ¿Alumnos varones o mujeres, ¿no? Entonces, esto a través del amor. Bueno, vamos a seleccionar de estas opciones, vamos a seleccionar esta vez solamente moda. Vamos a dar un clic en continuar. Luego en gráficos, a ver, para sexo, que es una variable categórica, podemos generar un gráfico de barras, podemos generar un histograma, un gráfico circular. El histograma es para variables numéricas continuas. Puede ser un gráfico de barras o un gráfico circular. Vamos a elegir esta vez un gráfico circular. Y aquí tenemos en valores del gráfico, se puede generar un gráfico considerando frecuencias o porcentajes. Ahora vamos a marcar porcentajes. Vamos a dar clic en continuar. Y luego vamos a dar clic en aceptar. Clic en aceptar, ¿no? Entonces aquí ya podemos observar el reporte en la ventana de resultados, ¿no? Esta ventana que estamos viendo es la ventana de resultados del SPSS. Entonces aquí es donde aparece el reporte, en primer lugar la sintaxis, tenemos las frecuencias y tenemos también por acá frecuencias es el nombre de la opción donde nosotros ingresamos para hacer el análisis, ¿no? Recuerden que nos fuimos para hacer este análisis, nos fuimos al menú analizar, luego entramos a estadísticos descriptivos y seleccionamos allí frecuencias, ¿no? Entonces aquí en el reporte pues nos sale, ¿no? Que estamos nosotros trabajando dentro de esa opción, frecuencias. ¿Qué nos aparece para esta variable en el reporte? Nos sale en primer lugar una descripción, es decir, el número de datos que está utilizando el programa para la variable sexo, ¿no? Aquí tenemos número de datos válidos, 20, valores perdidos 0. Decíamos que es importante mirar que no hayan valores perdidos, ¿no? Porque a veces, por error, por ahí, por cansancio, ¿no? Podemos quizás olvidarnos de colocar el valor en alguna de las celdas de la matriz de datos, ¿no? O quizás ingresamos un valor incorrecto, ¿no? Puede ser. Entonces, el programa lo va a detectar como valor perdido, ¿no? Entonces, si no hay valores perdidos, significa que está trabajando con los datos correctos, ¿no? Es decir, con las 20 respuestas, los 20 géneros de los encuestados. Aquí nos sale la moda, porque recuerden que nosotros le habíamos pedido que nos calcule la moda, ¿no? Y como aquí nuestra variable sexo ha ingresado con valores 0 y 1 a la data, ¿no? Donde sabemos que en este caso 0 es femenino y 1 es masculino, porque así está definido. Entonces aquí nos dice que la moda es 1, pero ¿qué representa este 1 para el género? Este 1 está representando los alumnos del género masculino, ¿no? Quiere decir que la mayoría de los encuestados son hombres, ¿no? Eso es lo que nos está indicando este valor.
¿no? Entonces, aquí podemos ver que en nuestra muestra de estudio hay una mayor representatividad de varones, ¿no? Es decir, hay un mayor número, ¿no?, de encuestados del género masculino. El siguiente cuadro que tenemos aquí es una tabla, ¿no? Y esta es la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias aquí nos está mostrando las categorías de la variable, ¿no? En primer lugar, el género tiene dos categorías, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Aquí nos está indicando la frecuencia que tiene cada categoría, ¿no? En el caso del género femenino tenemos una frecuencia de 9, en el caso del género masculino la frecuencia es 11, pero ¿qué significa esto? ¿No? Que significa que entre los encuestados, 9 son mujeres, ¿no? Y de los 20 encuestados, 11 son varones, ¿no? Entonces tenemos aquí, en nuestra muestra de estudio, una mayor representatividad de encuestados del género masculino, ¿no? Ya que tenemos, pues, 11 encuestados, ¿no? En nuestra muestra de estudio, pues, 11 son del género masculino. Por eso es que veíamos que la moda, ¿no? La moda era, pues, el valor 1 que representa al género masculino. En porcentaje, aquí vemos el porcentaje, ¿no? El porcentaje que tenemos de cada categoría del género, ¿no? En la muestra de estudio. Aquí tenemos un 45% de encuestados que son del género femenino y un 55% de encuestados que son del género masculino, ¿no? Recordemos también algunas propiedades, ¿no?, que tiene esta tablita, ¿no? Esta tablita, algunas propiedades que tiene, por ejemplo, la suma de todas estas frecuencias nos da el tamaño de la muestra, ¿no? Aquí sumando 9 y 11, que son las frecuencias de las categorías, nos va a dar el tamaño de la muestra, ¿no? Nos va a dar el valor de n, ¿no? N igual a 20. Otra propiedad que podemos recordar aquí es que en el caso de las frecuencias, bueno, recordemos, ¿no?, si utilizamos los símbolos, esta frecuencia, esta columna de la frecuencia absoluta simple, la podemos representar como F minúscula, ¿no? FI. En su mayoría utilizamos este símbolo, ¿no?, esta letra, F sub I, frecuencia absoluta simple. Aquí vemos el porcentaje, ¿no? El porcentaje, que esto sería la frecuencia relativa simple, ¿no? Generalmente se representa por la letra H minúscula, ¿no? Frecuencia relativa simple en porcentaje, ¿no? Donde aquí podemos ver que entre los encuestados pues tenemos un 55% que son del género masculino, ¿no? 55% de los encuestados son del género masculino, ¿no? O son varones. Y un 45% de los encuestados son mujeres, ¿no? Y la suma de estos porcentajes que nos da el 100%, ¿no? Que es otra propiedad que podemos aquí mencionar, que podemos recordar, ¿no?, para esta columna. Porcentaje válido sale lo mismo que la columna de porcentaje, porque aquí no hay valores perdidos, se está trabajando con todos los datos, con los 20 géneros. Y acá tenemos esta columna del porcentaje acumulado, que sería en símbolo la H mayúscula, ¿no? H mayúscula en porcentaje. Donde aquí, ¿no?, este viene a ser el porcentaje acumulado. Como esta es una variable categórica, no tiene mucho sentido interpretar en este caso los valores que tenemos aquí en porcentaje acumulado. Generalmente esta columna del porcentaje acumulado se interpreta para variables numéricas. No tiene más sentido. Aquí interpretarlo no tendría mucho sentido.
Sí, Nicolás, se puede colocar los porcentajes en el gráfico. Ya, entonces aquí, ahorita vemos, colocamos los porcentajes en el gráfico, Nicolás. Bueno, aquí entonces estábamos haciendo un comentario de esta tabla de frecuencias para la variable género o sexo. Bien, ahí hemos hecho el comentario de algunos valores que tienen las columnas de esta tablita, ¿no? Que es la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias para esta variable sexo, que es una variable categórica. Luego, aquí nosotros tenemos el gráfico que solicitamos al programa, ¿no? En este caso, tenemos nuestro gráfico circular, ¿no? Nuestro gráfico de pastel, ¿no? O gráfico de torta, nuestro gráfico circular. Muy bien. Tenemos aquí algunas opciones para poder, ¿no? Acomodar un poco este gráfico, ¿no? Para ello vamos a seleccionar el gráfico, ¿no? Vamos a dar un clic sobre el gráfico y luego vamos a darle doble clic, ¿no? Al darle doble clic nos va a aparecer otra ventana. ¿Sí? En esta ventana, aquí tenemos, ¿no? Varios iconos, ¿no? Estos gráficos, ¿no? Nos están indicando las opciones que tenemos para poder, ¿no? Acomodar un poco este gráfico, ¿no? Por ahí preguntaba si podemos colocar los porcentajes, ¿no? A ver, en esta parte, a ver, aquí, ¿no? En este icono, a ver, vamos a darle un clic sobre ese icono, ¿sí? Le damos un clic y allí nos va a aparecer los porcentajes, ¿no? En cada sector. El 55% para el color rojo y 45% para el color azul. Aquí nos aparece con decimales, ¿no? Ahí vemos que hay decimales en los porcentajes que se han colocado. Vamos a quitarle los decimales para que quede solo en 55 y 45 sin decimales. Y cuando dimos clic en este icono, ¿no? Que es como unas barritas, nos aparece, aquí pueden observar ustedes, ¿no? Al lado derecho otra ventana, ¿no? Una ventana superpuesta, donde tenemos por ahí, podemos observar tamaño del gráfico, diseño del texto, estilo del texto, ¿no? Por aquí, a ver, esta barrita no me deja ver bien, voy a correrla. Ya, aquí aparece, en esta ventana, aparece formato de numeración. Vamos a dar clic allí, en formato de numeración, ¿no? Y al dar clic en formato de numeración, nos va a aparecer unos casilleros, ¿no? Donde por ahí dice posiciones decimales. En posiciones decimales, fíjense que está en 2, ¿no? Y si vemos el gráfico, tenemos 2 decimales, ¿no? 55,00, 45,00. Entonces vamos a quitar los decimales y vamos a escribir aquí, en lugar de 2, vamos a escribir 0. ¿No? En formato de numeración. Allí vamos a, en posiciones decimales, vamos a dejarlo en 0. Y damos un clic luego en aplicar. Después de hacer esto, damos clic en aplicar para que se guarde,
¿no? Al dar clic en aplicar, podemos ver en el gráfico que ya no hay decimales, ¿no? Ya cada sector tiene su porcentaje, sin decimales, ¿no? 55%, 45%. Después de dar clic en aplicar, damos un clic en esa misma ventana, damos un clic en cerrar, ¿no? Esto para que se guarde. ¿No? Entonces podemos ver que el color azul está representando a la categoría femenino y el color rojo está representando aquí la categoría masculina, ¿no? Este gráfico tiene dos sectores, nada más, porque aquí tenemos solo dos categorías para la variable género, ¿no? Si tuviéramos una variable con más categorías, ¿no? Como por ejemplo profesión, dependiendo de cuántas profesiones tengamos entre los encuestados, entonces tendremos pues probablemente más sectores, ¿no? Más divisiones de este gráfico circular, ¿no? Entonces aquí tenemos dos sectores, cada sector representa una categoría de la variable género, ¿no? Y tenemos aquí los porcentajes. Bien, aquí si damos clic en este icono, ¿no? En este icono, si damos un clic, podemos también disgregar el sector, ¿no? Nuevamente damos clic aquí y se vuelve a juntar, ¿no? Damos un clic aquí, disgregamos, nuevamente clic, juntamos, ¿no? Entonces, aquí en esta ventana podemos ir viendo, ¿no? Todas las opciones que tenemos, ¿no? En esta ventanita. Podemos también ponerle un título, ¿no? Aquí en este icono, donde está la letra T, para ponerle el título, ¿no? Y aquí sale un casillero para ponerle un título, ¿no? A este gráfico. Podemos ponerle, por ejemplo, gráfico número 1. Y vamos cerrando esta ventana, ¿no? Y hasta el momento va a ir quedando así nuestro gráfico, ¿no? Hasta el momento va quedando así. Sí se le puede cambiar de color, Nicolás, ¿no? Sí hay una opción por ahí para poder cambiarle el color. Ya, a ver, hasta aquí, estimados participantes, vamos a hacer un pequeño alto y luego continuamos, ¿ya? A ver, vamos a tomarnos unos 5 minutitos para poder tomar un poquito de agua y estirar las piernas un poquito. ¿Bien? Luego continuamos entonces. Unos 5 minutitos, 6 minutitos y luego continuamos.
Muy bien, vamos a continuar, estimados participantes, viendo el análisis descriptivo. A ver, acabamos de realizar entonces el análisis descriptivo para una de las variables, en este caso fue el género. Ahora vamos a realizar el análisis descriptivo para otra variable, ¿no? En este caso vamos a ver ahora para la variable edad. A ver, para ello vamos al menú Analizar. Estadísticos descriptivos. Sí, a ver, vamos a entrar nuevamente a frecuencias. Y vamos a realizar el análisis ahora con la variable edad. Para esta variable edad, que es una variable numérica, una variable cuantitativa, a ver, vamos a solicitar aquí, bueno, que nos muestre la tabla de frecuencias, que está por defecto activada la opción. Vamos al menú estadísticos. Y aquí, dado que edad es una variable numérica, es una variable cuantitativa, entonces vamos a pedirle que nos calcule el promedio de las edades de los encuestados, que nos halle la mediana, la moda, las medidas de tendencia central. Vamos a solicitar también medidas de dispersión. Vamos a pedirle acá desviación estándar, varianza, el valor mínimo para saber cuál es la edad menor entre los encuestados, la mayor edad entre los encuestados, desviación estándar, varianza, que son medidas de dispersión, el rango también, que es una medida de dispersión absoluta. Para estas variables vamos a solicitar entonces, para esta variable, perdón, edad, vamos a solicitar por el momento estas medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Vamos a dar clic en continuar, luego nos vamos a gráficos y tenemos las opciones en gráficos, ¿no? Como gráfico de barras, gráfico circular, un histograma. A ver, vamos a solicitar un gráfico de barras para observar cómo se va a mostrar este gráfico de barras. Vamos a pedirle por frecuencias, un gráfico de barras, donde queremos que nos muestre en el eje Y las frecuencias. Luego damos clic en continuar y aceptar. Aceptar. Bien, el análisis descriptivo que vimos para la variable anterior, para la variable sexo, fue un análisis descriptivo para una variable categórica, una variable cualitativa, y ahora tenemos el análisis descriptivo de una variable numérica, ¿no? Donde aquí vamos a comentar los valores que tenemos en estos cuadros. Aquí nos aparece, en ese caso, la opción en la que hemos ingresado, que es frecuencias, ¿no? Del menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, entramos a frecuencias. El primer cuadro que vemos es el cuadro que nos muestra los estadísticos que hemos solicitado. En este caso, vemos aquí el número de datos, 20 datos, valores perdidos 0, para la variable edad. Aquí vemos la media, 15.1, la mediana, 16, la moda, 16. Vemos los valores de la desviación estándar, la varianza, el rango, el valor mínimo, el valor máximo, ¿no? Entre los encuestados, la menor edad es 13 años,
La máxima edad entre los encuestados es 17. Vemos el rango que es una medida de dispersión absoluta, ¿no? Que en este caso es 4, indica que no hay una dispersión muy grande entre las edades de los encuestados, quiere decir que sus edades tienen valores próximos. La varianza, vemos, tiene un valor pequeño, 2.315, tiene un valor pequeño, que indica pues que hay poca variabilidad, poca dispersión entre las edades de los encuestados, ¿no? Es decir, estos valores se encuentran concentrados, ¿no? O poco dispersos alrededor de la media aritmética. Vemos aquí la media, en este caso 15.1, la media o promedio de estas edades, que nos indica que entre los encuestados la edad media o la edad promedio es 15 años. La mediana vemos que tiene un valor de 16, esto está indicando que el 50% de los encuestados tiene edades iguales o menores a 16 años y el otro 50% tiene edades superiores a 16 años. Y en el caso de la moda, el valor es 16. Vemos que es la edad que más se repite, o la mayoría de los encuestados, en este caso, pues tiene 16 años, ¿no? Entre los encuestados, la mayoría tiene 16 años, o la edad más frecuente entre los encuestados es 16 años. Bien, entonces esto es lo que tenemos en la primera parte de este análisis descriptivo para la variable edad. Lo que tenemos a continuación es la tabla de frecuencias de la variable edad. Aquí vemos en la primera columna de la tabla, vemos los valores diferentes de esta variable, las edades diferentes. Entre los encuestados, algunos tienen 13 años, otros 14, algunos tienen 16 y otros tienen 17 años, ¿no? Tenemos esas edades entre este grupo de encuestados, ¿no? De 13, 14, 16 y 17 años. Vemos aquí la frecuencia absoluta simple. Ahí podemos observar que 5 de los encuestados tienen 13 años, 3 de los encuestados tienen 17 años, 9 de los encuestados tienen 16 años, ¿no? Es decir, esa es la moda. La mayoría de los encuestados tiene 16 años, ¿no? Por eso la moda es el valor 16. Y 3 encuestados tiene 14 años. 3 de los encuestados tienen 14 años, ¿no? Sumando todos los valores de la columna de la frecuencia nos da el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso 20. Luego vemos aquí el porcentaje, ¿no? La columna de porcentaje, ¿no? Vemos que la suma de todos estos valores del porcentaje nos da el 100%. Aquí vemos un 25% de los encuestados tiene 13 años, el 45% de encuestados tiene 16 años, ¿no? Y 15% de los encuestados tiene 14 años y otro 15% tiene 17 años. El porcentaje válido, que tiene el mismo valor, en este caso, que la columna de porcentaje. Y aquí tenemos la columna del porcentaje acumulado, ¿no? Aquí sí tiene, ¿no? En este caso, sentido interpretar esta columna, dado que la variable que estamos analizando es una variable numérica, ¿no? Entonces, en el porcentaje acumulado,
Por ejemplo, podemos decir que el 40% de los encuestados tiene como máximo 14 años. 85% de los encuestados tiene como máximo 16 años. O también decimos, ¿no? 40% de los encuestados tiene a lo más 14 años. 85% de los encuestados tiene a lo más 16 años, ¿no? Utilizamos el término como máximo o a lo más porque esta columna es del porcentaje acumulado. Y recordemos que esta columna se representa con la letra H mayúscula. Bien, entonces ahí hemos hecho un comentario de los valores que estamos observando en esta tabla de frecuencias, ahora para una variable numérica como es la edad. Y lo que tenemos luego es el gráfico, ¿no? Que hemos solicitado en este caso el gráfico de barras. El gráfico de barras, como podemos ver, está elaborado en el plano cartesiano. Tenemos los ejes, ¿no? El eje horizontal, el eje vertical. En el eje horizontal vamos a observar las categorías o valores de la variable, en este caso la variable en estudio, que es la edad. Si es una variable categórica o cualitativa, vamos a observar las categorías, pero si es una variable numérica discreta, vamos a observar aquí los valores, ¿no? En este caso la edad. Tenemos aquí los valores 13, 14, 16 y 17. Son 4 edades diferentes que tenemos entre los encuestados, ¿no? Y observamos aquí una barra para cada edad diferente, ¿no? Una barra para 13 años, otra barra para 14, otra barra para 16 y otra barra para 17. En el eje Y, o eje vertical de este gráfico, tenemos en este caso las frecuencias absolutas simples, es decir, los valores de F minúscula, porque nosotros al momento de indicar la ruta al programa, hemos solicitado que el gráfico de barras lo realice utilizando frecuencias, ¿no? En este caso, las frecuencias absolutas simples. Y aquí vemos que en este caso la altura de la barra representa el valor de la frecuencia, ¿no? Vamos a asignarle las frecuencias a cada una de estas barras, es decir, la altura que tiene cada una de las barras, ¿no? En el caso de la barra para la edad de 13 años, ¿no? Esta barra tiene una frecuencia de 5, o sea que la altura de la barra, de la primera barra, es 5. En el caso de la segunda barra, que representa la edad de 14 años, su altura es 3. La tercera barra tiene la altura de 9 y la cuarta barra tiene una altura de 3. ¿No? Entonces aquí también podemos indicar en el gráfico la altura que tienen estas barras. Para ello vamos a seleccionar el gráfico.
Bien, entonces ahí seleccionamos el gráfico y en este icono, ¿no? En esta imagen donde aparecen las barritas, ¿no? Damos un clic y se van a asignar las frecuencias que tiene cada una de las barras, ¿no? En el caso, la primera barra tiene una altura de 13, perdón, de 5. La segunda barra, su altura es 3, o su frecuencia absoluta simple es 3. La tercera barra tiene una frecuencia o altura de 9, y la cuarta barra tiene una altura de 3. ¿Qué podemos observar en este gráfico? Podemos observar cuál es la edad más frecuente entre los encuestados, ¿no? Aquí podemos ver, observando este gráfico, que dado que la barra para la edad 16 tiene la mayor altura, en este caso una altura de 9, podemos indicar que aquí la mayoría de los alumnos encuestados tiene 16 años. Sí hay una menor cantidad de encuestados que tienen pues edades de 14 y 17 años, ¿no? Ya que para estas edades, 14 y 17 años, la altura de la barra es 3. Bien, estos cuadros los podemos ir pegando en el Word. Podemos ir pegando estos cuadros y vamos haciendo el comentario, ¿no? Entonces aquí simplemente seleccionamos, damos clic derecho, copiar, y lo vamos a pegar aquí en el Word. ¿No? Y aquí podemos ir haciendo el comentario, ¿no? Un comentario breve. Vamos a seleccionar ahora esta tabla, darle control C, y aquí la pegamos, ¿no? Control V. ¿No? Y aquí podemos ir haciendo el comentario.
Bien, entonces vamos seleccionando los cuadros que queremos, los cuadros más importantes, ¿no? Lo más relevante del análisis descriptivo y lo vamos pasando al Word y vamos haciendo pues un breve comentario, ¿no? De cada uno de estos cuadros. A ver, les voy a pedir por favor que realicen el análisis de la variable grado, a ver, y hagan un comentario, a ver, de los resultados de esta variable grado. A ver, hagan por favor el análisis descriptivo de la variable grado y hacen un comentario, a ver, según lo que observan en base a los cuadros estadísticos, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los cuadros estadísticos y hemos hecho un comentario, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en esta tabla, ¿no? Ese comentario. A ver, entonces de manera similar para la variable grado, a ver, háganlo ustedes y me van comentando en estos minutos.
A ver, comentarios sobre el análisis descriptivo de la variable grado. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué encontraron? A ver, ¿qué observan para esta variable? A ver, Alan, Elizabeth, Juan Jesús, Nicolás. ¿Algún comentario? Muy bien, a ver, rapidito entonces, vamos viendo para esta variable grado su análisis descriptivo. A ver, vamos al menú analizar. A ver, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. A ver, en este caso, la variable es grado, que es una variable categórica. Vamos a generar la tabla de frecuencias. Bueno, en estadístico vamos a pedir solamente la moda, porque es una variable categórica. Así que vamos a quitar las demás. En gráficos vamos a solicitar, a ver, un gráfico circular, ya que es una variable categórica, por frecuencias, porcentajes en este caso. Continuar y aceptar. Listo, aquí tenemos entonces los cuadros estadísticos de la variable grado. La moda es 5. ¿Qué representa 5? ¿Qué representaba 5 aquí? A ver, en grado. A ver, grado, habíamos definido valores de 1 hasta 5. 5, recuerden, representa quinto de secundaria, ¿no? Entonces dice la moda es 5, quiere decir que la mayoría de los encuestados está cursando el quinto año de secundaria, ¿no? En este grupo de encuestados. Ahí vemos la tabla de frecuencias. Tenemos ¿no? la mayor parte de encuestados, en este caso, que son del quinto año, son 12 encuestados que están cursando quinto año. Esto representa en porcentaje un 60%. Y vemos aquí el gráfico que habíamos solicitado, el sector circular, el gráfico circular, donde tiene solamente 2 categorías, ¿no? Dado que aquí para grado, entre los encuestados solamente tenemos algunos que cursan primer grado o el primer año de secundaria y otros que cursan quinto año de secundaria, ¿no? Entonces, solamente tenemos 2 categorías en esta variable grado. Ok,
Hasta aquí, ¿algún comentario? Estimados participantes. ¿Algún comentario hasta aquí o pregunta? Ya, ok, muy bien. Entonces hasta aquí vamos a avanzar y les voy a dejar como actividad para esta semana, como actividad de refuerzo, que ustedes hagan el análisis descriptivo de estas preguntas que tenemos aquí, ¿ya? De las preguntas, por lo menos, a ver, analicen, por lo menos, de las 18 primeras preguntas, analicen por lo menos 5 de ellas. La pregunta 19, la pregunta 20, ¿no? Las preguntas 21 y la pregunta 22. ¿Ya? Eso se lo voy a indicar también en el PPT. Bien, entonces van a hacer el análisis descriptivo de estas demás columnas que tenemos aquí en la base de datos. De las 18 primeras preguntas del cuestionario, por lo menos de 5 de ellas, y luego de la pregunta 19, pregunta 20, 21 y 22. Bien, esa es la actividad que les voy a dejar para que puedan reforzar lo que hemos trabajado durante esta semana. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos hoy día y continuamos la próxima semana. Bien. Buen fin de semana para todos. Nos vemos entonces la próxima semana, el día martes. Buenas noches. Muchas gracias, estimada Magíster Zully Ramos. Gracias por habernos acompañado en esta sesión. Nos estamos reencontrando entonces el próximo martes. Muchas gracias, muy buenas noches con cada uno de ustedes, estimados participantes.